PAN. Señor presidente, de todas maneras, para los expertos, los que estudian los índices económicos, dicen que sería muy difícil que se cumplan las metas del gobierno. Su ministro de Economía y de Finanzas dijo que en este año, cuando ya se cambió la meta de la inflación, va a ser aproximadamente 5%, pero tal como vamos, cerraremos el año aproximadamente con una inflación de 10%. Son cálculos conservadores. Pero yo sé que a usted no le gusta hablar de la inflación. Usted ha dicho varias veces, inflación solamente hay en el cementerio, no hay inflación en el cementerio. A usted le gusta hablar de otros. Está destrozando todo lo que yo digo. Usted ha dicho, por si no hay acaso, inflación toda en el América cementerio. Latina va a tener una inflación de 2 dígitos. Probablemente nosotros mantengamos esa inflación de 1 dígito con todo el esfuerzo que estamos haciendo, pese al invierno que tuvimos. Yo le voy a decir... No sé si leyó los titulares, esta semana me parece que salieron. Yo le voy a decir Inflación cuáles de son 2 dígitos. las proyecciones en Perú para el año 2008. Ellas proyectan una inflación de 3.5. En Colombia se proyecta para el 2008 una inflación de máximo 5.5%. No sé revisar esas cifras, pero probablemente están por debajo del promedio. Son cifras oficiales colombianas y peruanas. Probablemente están por debajo del promedio. Pero no creo que sea tan bajo. Esas son las cifras oficiales que Colombia y Perú publican. Sí, le insisto, pero eso no contradice lo que le he dicho. Está diciendo, el promedio latinoamericano va a ser de 2 dígitos, lo publicó la propia prensa. Que haya países por debajo del promedio no contradice lo que le he dicho. A usted le gusta hablar del índice de desarrollo humano. Se ha mencionado que ese índice para usted es importante. Y sin embargo, si comparamos lo que ese índice decía en el 2006 y en el 2007, vemos que el Ecuador también decreció. En el año 2006 estábamos en el puesto 84, en el 2007 nos ubicamos en el puesto 89. Estamos otra vez por debajo de Colombia y Perú. Mira otro error garrafal que usted tiene. Las cifras del 2007 corresponden, no le he revisado este año, pero por lo menos corresponden al 2005, por lo menos, porque la cifra con que se hace el índice ese año tiene un rezago de 2-3 años. Si usted está hablando probablemente del gobierno de Alfredo Palacio o muy probablemente del gobierno de Lucio Gutiérrez. Bueno, así que le agradezco la propaganda. Pero hay que saber manejar las cifras. En efecto, yo no soy ningún experto en economía, usted es experto, pero sí. Soy experto en índice de desarrollo humano. Son las cifras si que usted revisara las fuentes de ese índice, lo que se publica en 2007, en internet. Por eso, lo que se publica en 2007 es hecho con datos del 2005, 2004 o incluso el 2003. Así que probablemente está hablando del gobierno de Lucio Gutiérrez. Bueno, si usted es un experto, mañana si no tengo razón me desmiento, ¿ok? No, usted me puede mandar unas notas corrigiéndome si cree el caso. ¿Qué ocurre con el empleo? Dice que doctorado sobre el ¿Qué cree? ¿Y el desempleo? Hablemos un poquito del desempleo, que también yo sé que usted sí le da importancia. Ahora no tenemos cómo saber cuál es la cifra actual porque se cambió la forma de medir el desempleo. Sí se puede saber la cifra actual. No hay cifras oficiales publicadas. Sin embargo, le voy a decir lo que se ha dicho con el nuevo gobierno. De 76.000 personas que entraron al mercado laboral en los últimos 7 meses hasta abril, solo 27.000 consiguieron empleo. Otros 27.000 están desempleados y los 25.000 restantes están subempleados. ¿No tienen los números de cédula? Porque son cifras recogidas por el economista Walter Spurrier. Igual que yo no sé qué equipo tenga para tener esta estadística, porque nadie tiene esa estadística. Hablar tan exactamente de economía en cuestión de empleo es una falsedad. Yo respeto mucho a Walter, pero eso no lo comparto. Ahora, por si acaso, revise con cualquiera de las dos metodologías. Aquí le va a buscar, si quiere, en el boletín del Banco Central, en el 2007 la tendencia a la baja del desempleo y el subempleo. Esa tendencia se interrumpe en febrero, por la sencilla razón que se nos inundó 40% del territorio nacional, 40.000 personas perdieron su empleo, muchas migraron a Guayaquil, en Guayaquil nos subió 3 puntos el desempleo, pero eso pronto empezará a bajar nuevamente. O sea, no es una tendencia, es un acontecimiento muy coyuntural, el más fuerte invierno en los últimos 10 años. Pero la proyección para cerrar el año para el Ecuador, realmente, pues, la proyección, según el Banco Central, 4.2. El CEPAL no, pero dice es crecimiento, eso no es desempleo. Crecimiento económico estoy hablando. Ah, ya, pero no es desempleo. No, ya hablamos de las cifras de desempleo. 4.2, ¿usted cree que es mal el crecimiento? Esos son porque acaso el promedio en la época neoliberal ha sido 2.2. El CEPAL dice que será 3% y el Fondo Monetario que será 2.3%. Pero le digo cuáles son las proyecciones de Perú y de Colombia. 7%, crecería Perú al menos, y Colombia al menos 5.1%. ¿Sabe cuánto crecimos en el 2003? El gobierno de Lucio Gutiérrez. 8%. Qué bien que está el pueblo ecuatoriano, qué genio que era Gutiérrez, qué genio que era Mauricio Pozo. ¿Sabe por qué crecimos 8%? Porque eso empezó a funcionar este tubito que se llamó OCP. Y de cada 100 barriles que pasaban por ese tubito llamado OCP, 80 se iban afuera. Pero creció la economía. ¿De qué nos sirvió? Hay que ver la calidad del crecimiento. Con todo cariño le digo, y no lo digo ahora, como académico le puedo mostrar muchos escritos. No confíe tanto en esas estadísticas. Por ejemplo, para un país como Ecuador,
mucho más importante es la tasa de desempleo, la inequidad, cómo disminuye, en los últimos años solo ha crecido, con nosotros está disminuyendo, y la pobreza absoluta, cómo disminuye. Yo le puedo hacer crecer la economía, vendiendo este país a la transnacional al 8-10%, sin que quede 2 reales en el pueblo ecuatoriano. La percepción en el país es que estamos estancados y que no está... Perú escribió orgullosamente cifras de disminución de la pobreza, o sea, tiene los dos objetivos, disminuir la pobreza y tiene crecimiento económico y nosotros alto. tenemos disminución de la pobreza y vamos a tener crecimiento económico, pero no considero que el crecimiento económico es una condición ni necesaria ni suficiente para la reducción de la pobreza. Le pongo un ejemplo. Para salir de la pobreza, a ver, la canasta básica, $500 aproximadamente, ¿verdad? Con eso una familia vive fuera del umbral de pobreza. El Producto Interno Bruto ecuatoriano es 44.000 millones de dólares. Dividido por el número de ecuatorianos, 13 millones de ecuatorianos, póngale que sean $3.000 por ecuatoriano anualmente. Una familia, 5 miembros, $15.000. Mensualmente da aproximadamente $1.100, $1.200, más del doble de lo que se necesita para ir fuera de la pobreza. Con una mejor redistribución en este país, con crecimiento cero, eliminamos la pobreza. Muy bien. Perfecto, ya se nos fue el tiempo. Es una clase de teoría que no nos está dando, pero el tiempo se acabó. Se acabó el tiempo, en las calles no es la misma. Lastimosamente, en la mayor parte del programa tenemos que interrumpirlo, porque en la televisión tenemos... Usted me critica eso, ¿verdad? Generalizar. Y usted no está cayendo en el mismo error, eso es ética periodística. Bueno, no está sembrando dudas. La discusión sigue off the record. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.